El niño de la calle preguntó, ¿me dan comida por ayudar? Y su increíble verdad fue revelada. Era una tarde soleada en el barrio de Diego, donde las risas de los niños se mezclaban con el olor a frutas frescas y el bullicio de la gente. Sin embargo, entre esas risas, un niño de 10 años se acercaba tímidamente a un grupo de adultos. Su mirada era de esperanza y su voz temblorosa, con una humildad que quebraba corazones, preguntó, ¿me dan comida por ayudar? Algunos lo miraron con desprecio, otros se hicieron los desentendidos, como si su presencia fuera una carga. Pero en medio del silencio cortante, un hombre de mediana edad, don Ramón, notó esa chispa de necesidad en los ojos de Diego. Con una mezcla de compasión y decisión, lo llamó. Ven aquí, chiquillo. Ayúdame en mi puesto y comerás. Desde ese momento, Diego vivió un pequeño milagro. La rutina de ordenar frutas y saludar a los clientes lo hizo sentir valorado. Sus sonrisas empezaron a desbordar, como una fruta madura lista para caer del árbol. Pero lo que más le impactó fue la historia de don Ramón. Mientras despachaba naranjas y caquis, el hombre empezaba a abrir su corazón y a contarle sobre su infancia llena de risas y juegos, pero también de horrores. La trágica pérdida de su hermana, la única que siempre creyó en la bondad del mundo, lo había dejado atrapado en sus recuerdos y alejado de la comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, mientras Diego estaba sacando del suelo un trozo de papel, el viento trajo consigo susurros crueles. Un antiguo vecino, que había visto crecer a Diego en las calles, comenzó a difundir rumores sobre él, llamándolo el niño de la calle. Las palabras hirientes resonaron en el aire, como campanas de dolor. La comunidad, dividida entre la compasión y el rechazo, comenzó a cuestionar su valor. ¿Por qué ayudar a un niño así? Se oía murmurar. Diego sentía el peso de esas miradas, como su esperanza se desvanecía con cada comentario lleno de desdén. Sin embargo, su corazón seguía latente, buscando pertenecer, encontrar un hogar. En un momento culminante, don Ramón, hastiado de los rumores, se alzó con valentía. «Basta», gritó con voz firme. «Este niño merece una oportunidad. Todos tenemos historias que contar. No lo juzguen por su apariencia, sino por su corazón». El aire se volvió denso, cargado de emociones. Diego, ocultando una verdad aún más dolorosa que su lucha por la aceptación, enfrentaba una decisión imposible. ¿Debería revelar su secreto y arriesgarse a un rechazo aún mayor? La tensión flotaba en cada rincón del barrio que ahora observaba, atrapado entre la esperanza y la incertidumbre. La pregunta quedó en el aire: ¿podrá Diego finalmente encontrar su lugar en un mundo que lo ha ignorado, o su verdad lo separará aún más de la familia que tanto anhela? Diego respiró hondo, sintiendo que cada palabra no dicha aumentaba el peso en su pecho. La gente seguía mirándolo, algunos con desprecio, otros con curiosidad. Don Ramón, de pie a su lado, parecía ser su único aliado en ese mar de incertidumbre. Sus ojos reflejaban una mezcla de valentía y desafío. «Sabes que siempre estaré aquí para ti, pequeño», le susurró, como si captara sus pensamientos. Sin embargo, la sombra del secreto que cargaba lo atormentaba. ¿Qué pasaría si la gente se enteraba de que no solo era un niño de la calle? Su historia estaba llena de verdades más complejas. Desde su llegada a esa ciudad, había vivido en las sombras, buscando cada día lo que otros daban por sentado: una familia, un hogar, un lugar al que perteneciera. Pero esa tarde, mientras la luz se desvanecía, un rayo de esperanza surgió. Una mujer anciana, conocida en el barrio como Doña Piedad, se acercó a don Ramón y Diego. Su andar era lento, pero sus ojos brillaban con la sabiduría de quien ha visto mucho más de lo que sus años marcan. «He escuchado los murmullos», dijo, su voz suave como el viento. «Todos tenemos nuestras batallas, chiquillo. Pero tú no estás solo.
Si te atreves a ser tú mismo, la comunidad no podrá ignorarte para siempre. Las palabras de Doña Piedad calaron hondo en el corazón de Diego. Era un mensaje antiguo, lleno de verdad. Pero, al mismo tiempo, sus inseguridades se aferraban más fuerte que nunca. Y si su verdad era lo que lo desterraría para siempre, a medida que la semana avanzaba, Diego comenzó a sentir incomodidad en su rol. La rutina de ayudar a don Ramón le otorgaba alegría, pero su secreto lo aislaba aún más. Una noche, mientras la ciudad dormitaba, decidió que debía hablar con alguien. En su mente, solo había un nombre, don Ramón, el hombre que, en aquel instante, se había convertido en su figura paterna. Al día siguiente, mientras organizaban las frutas, se armó de valor. Don Ramón, hay algo que necesito decirte, comenzó con voz temblorosa. Su mentor lo miró con preocupación, esas arrugas en su rostro acentuándose, como si supiera que las palabras de Diego llevaban un peso indecible. ¿Qué te preocupa, Diego?, dijo, colocando una mano en su hombro, brindándole un soporte silencioso, y entonces, la verdad brotó como una ola incontrolable. No solo soy un niño de la calle, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de una risa resonó en la lejanía. Era un grupo de niños jugando, felices, ajenos a los conflictos del mundo. Diego sintió una punzada de anhelo. ¿Podría él unirse a ellos? Lo siento, don Ramón, murmuró, cortando su confesión. La lucha interna se intensificaba y ahora lo que antes era un momento de revelación se tornaba en confusión. Don Ramón, frustrado, pero comprensivo, lo miró fijamente. No puedes esconderte para siempre. Tienes que enfrentarlo, así como la vida te ha enseñado a luchar. No es solo tu verdad, también es tu fuerza. Diego sintió que el tiempo se detuvo. La idea de exponerse a sí mismo era aterradora, pero, al mismo tiempo, un destello de luz brilló en su corazón. Podía ver un camino frente a él, uno que lo llevaría más allá del miedo. Sin embargo, algo en su interior dijo que la revelación no sería simple, que todo podría cambiar en un instante. Mientras la tarde caía, Diego no podía evitar preguntarse, ¿acaso estaba listo para enfrentar su verdad? La comunidad lo observaba, y su futuro pendía de un hilo. Todo dependía de eso. La última pregunta resonó en sus pensamientos, ¿sería finalmente libre o se quedaría atado a sus secretos para siempre? La decisión de Diego estaba más cerca de ser tomada, pero eso solo traía más incertidumbre. ¿Qué pasaría si lo que buscaba en su valentía se volviera en su contra? Diego despertó esa mañana con el mismo nudo en el estómago que había sentido la noche anterior. El sol apenas asomaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un suave naranja. Hombres y mujeres del barrio ya comenzaban su rutina diaria. La ciudad, con su vibrante ritmo, parecía ignorar su agonía interna. Mientras ordenaba las frutas junto a don Ramón, el ruido de la vida cotidiana resonaba metálico y distante. Hoy es el día, pensó Diego, convencido de que no podía seguir arrastrando aquel secreto. Sin embargo, cada vez que miraba a su mentor, el miedo pulsaba más fuerte en su corazón. Don Ramón a menudo contaba historias sobre su infancia, historias llenas de risas y amor. ¿Cómo podía compartir un pasado tan diferente y doloroso? Al mediodía, Diego vio a un grupo de niños correr cerca, riendo y lanzándose trozos de frutas entre ellos. Una chispa de envidia lo atravesó. Ellos eran libres, ellos no cargaban con secretos. Se sentó sobre una caja, sintiendo que su mundo se desmoronaba un poco más con cada risa que escuchaba. Es hora, murmuró para sí mismo. Se enderezó y observó a don Ramón, que hablaba con una vecina. Sus ojos brillarían cuando contaba algo divertido. Ahí estaba, un hombre que siempre había creído en él, y que nunca dejaría de hacerlo. Se acercó, cada paso lleno de determinación y trepidación. Don Ramón, ¿puedo hablar contigo un momento? La voz de Diego sonó más firme de lo que se sentía. El anciano se volvió, sus ojos se entrelazaron con los de Diego. Claro, pequeño. ¿Qué sucede? De pronto, el mundo se detuvo. Diego abrió la boca, pero las palabras se atascaban en su garganta. Te necesito, comenzó a decir, porque, hay algo que de verdad quiero que sepas. Don Ramón asintió, su rostro una máscara de comprendimiento. Estoy aquí, Diego. Solo respira.
Reuniendo el poco valor que le quedó, Diego finalmente dejó salir la verdad que había mantenido por tanto tiempo. Soy más que un niño de la calle. Vine de un lugar donde perdí todo. No tengo a nadie, y la voz se le quebró, y su pecho se tensó con el peso de cada sílaba. Soy un hijo de la calle, las palabras fluyeron con la fuerza de una marea. Mis padres ellos no están. No puedo volver atrás. No quería que todos lo supieran porque tengo miedo de no ser aceptado. De no encontrar mi lugar. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, reflejando desolación y liberación. Don Ramón, sin palabras, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Diego, eres más que lo que crees. Esto no es una carga, es una historia. Dime, ¿a dónde vas a ir si no enfrentas lo que sientes? ¿Qué pasará si la gente se entera? ¿Qué dirán? Estoy solo aquí. Diego se sintió más vulnerable que nunca. Te diré algo que aprendí en mis años, la verdad es una luz que nadie puede apagar. Si te enfrentas a ella, la gente verá tu lucha, no tu pasado. Don Ramón sonreía con una calidez que hizo que Diego se sintiera un poco más ligero. Justo cuando Diego sintió que la presión dentro de él comenzaba a liberarse, un grito rompió el aire. Diego. Ven rápido, era uno de los niños del grupo, buscando su ayuda. Hay un perro atrapado en un barranco. Necesitamos a alguien que baje y lo rescate. El temor se apoderó de él. ¿Sería capaz de hacer algo así? Pero, en su interior, una chispa de coraje comenzó a encenderse. La vida le estaba presentando una oportunidad. Tal vez su verdad no lo debilitaría, sino que lo empoderaría. Con una nueva determinación en su corazón, corrió hacia el grupo. Vamos, muéstrame dónde está. Gritó, sintiendo que con cada paso hacia el barranco, dejaba atrás un poco más de su miedo. La pregunta que retumbaba en su mente ahora era diferente: ¿qué descubriré en mí mismo al enfrentar esta nueva batalla? Con cada instante que pasaba, Diego se encontraba más cerca de su respuesta, el eco de la aventura resonando mientras se acercaba al barranco. Diego llegó al borde del barranco, sus piernas temblaban mientras miraba hacia abajo. El perro, atrapado entre piedras y maleza, ladraba con desesperación. Los gritos de los niños resonaban a su alrededor, pero en su mente todo se había silenciado. Tú puedes, Diego, se repitió. Con un último vistazo hacia su grupo de pequeños amigos, que lo miraban con una mezcla de esperanza y urgencia, dio el primer paso hacia el abismo, bajó despacio, utilizando las rocas como escalones, sintiendo la tierra húmeda y fría debajo de sus dedos. Cada paso era un acto de valentía, se preguntaba si ese perro también entendía lo que era estar atrapado y asustado. Cuando finalmente llegó a su lado, vio la necesidad en sus ojos, el animal estaba herido, asustado y completamente solo. Esa imagen resonó profundamente en el corazón de Diego, evocando recuerdos de su propia soledad. Tranquilo, amigo, susurró, acercándose con cautela. El perro, consciente de su presencia, soltó un ladrido bajo, como si pudiese percibir la bondad en su voz. Diego extendió la mano, temiendo un mordisco pero decidido a intentar. El animal olfateó la palma de su mano, y después de un momento que pareció eterno, se acercó un poco más. Entonces, Diego sintió una conexión inexplicable en medio de la adversidad. Sin pensar en su propio miedo, se inclinó hacia el perro, le acarició el lomo y comenzó a liberarlo de las piedras. Con cada movimiento, sentía que su corazón latía más rápido. Este acto de servicio le daba un propósito, una dirección. Cuando el perro finalmente logró liberarse, su cola comenzó a moverse, y en un acto valiente, se lanzó a los brazos de Diego, cubriéndolo de lametones. Lo lograste, gritó uno de los niños, y pronto todos lo rodearon, sus rostros iluminados por un brillo de admiración. Diego no podía evitar sonreír, sintiéndose más liviano de lo que había estado en toda su vida. Había enfrentado su miedo y, al hacerlo, había encontrado un nuevo lazo con los demás y consigo mismo. Vamos a llevarlo a casa, exclamaron los niños, haciendo planes de cómo cuidar al perro herido. Diego sintió que una chispa de felicidad encendía su interior. Mientras caminaban de regreso, una sensación de pertenencia se apoderó de él, y la carga de su secreto parecía más liviana.
Quizás no soy solo un niño de la calle, pensó para sí mismo. Quizás soy más de lo que creo. Cuando llegaron a casa, don Ramón nos esperaba. ¿Qué pasó? Parece que has salvado el día, dijo con una sonrisa. Diego, aún emocionado, explicó entre risas cómo había rescatado al perro. Pero cuando miró a don Ramón, el peso del secreto que había compartido antes le vino a la mente como un eco distante. Don Ramón, hay algo más que tengo que contarte. Su voz se tornó seria, mientras el anciano fruncía el entrecejo, reconociendo la gravedad del cambio de tono. Antes de que continuara, lo interrumpió el ladrido del perro, como si también sintiera la tensión. ¿Y cómo piensas nombrarlo?, preguntó don Ramón, tratando de romper la atmósfera. Diego se detuvo a pensar. No sé, pero, tal vez algo que lo haga sentir querido, como Esperanza, propuso, y la idea resonó en su corazón. Mientras el grupo reía y el perro movía la cola, Diego sintió que cada paso que daba lo acercaba a una nueva parte de él mismo. Cada rayo de sol que penetraba entre los árboles parecía grabarle en el alma que su pasado no lo definía. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. ¿Podría realmente aceptarse a sí mismo y su historia? Esa pregunta lo atormentaba mientras se aseguraba de que el perro estuviera cómodo. Cuando sus ojos se encontraron con don Ramón, el anciano sabía que había mucho más por descubrir. Vamos a hablar más tarde sobre tu historia, Diego, dijo don Ramón, dejando entrever que esa conversación aún estaba pendiente. Pero en ese momento, la alegría y la emoción danzaban en el aire, y los niños celebraban un pequeño milagro. Diego sonrió mientras escuchaba sus risas, sintiendo que, tal vez, su verdad no era solo un peso, sino una oportunidad de sanar. Pero en su mente, el veneno de la duda lo asaltaba. ¿Sería suficiente? ¿Estaría listo para enfrentar no solo su pasado, sino su futuro? Fue justo entonces cuando un estruendo repentino cortó el aire. Un grupo de hombres apareció al final de la calle, mirándolo fijamente. Diego sintió que el mundo alrededor se enfriaba. ¿Qué dirán? ¿Y si ellos conocen mi historia? El eco de la incertidumbre retumbaba en su cabeza mientras la tensión crecía. Aún no había respondido a su pregunta más difícil. La mirada de los hombres lo hizo dudar de todo lo que había empezado a construir. ¿Podría haber algo en la oscuridad que amenazara su nueva luz? Diego sintió que su respiración se aceleraba. Las risas de los niños a su alrededor se desvanecieron, dejándolo envuelto en un silencio lleno de ominosidad. Los hombres que se acercaban tenían una actitud que lo ponía en alerta. Eran rudos y sus miradas no mostraban compasión, más bien, parecían buscar algo o a alguien. Diego, uno de ellos llamó, su voz grave cortando el aire. Todo el calor que había sentido momentos antes se convirtió en frío. Ven aquí. Queremos hablar contigo. Los niños se miraron entre sí, confundidos y nerviosos. ¿Qué quieren de ti?, preguntó uno, apretando la mano de Esperanza, quien se había acurrucado a su lado, como si pudiera sentir la tensión. Diego se sentía como un ratón acorralado. Quería correr, esconderse, pero sus piernas estaban pegadas al suelo. ¿Por qué no solo se van?, pensó. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no podía ignorar la situación. Era su oportunidad de enfrentar lo que había estado evitando, y tal vez, de una vez por todas, ser libre de su carga. Se acercó lentamente a los hombres. Su corazón latía con fuerza, cada paso era un desafío a su miedo. «Soy yo». «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa, intentando parecer más valiente de lo que sentía. Uno de los hombres, más alto y con una cicatriz en la mejilla, se inclinó hacia él. «Estamos buscando a alguien que se robó algo de nuestras cosas. El tipo debería estar por aquí». Diego sintió que una ola de frío lo atravesaba. Recordó un tiempo, un espacio donde, por necesidad, había tomado cosas que no le pertenecían, el pan de la mesa de la comunidad, un par de zapatos olvidados. Pero eso era un pasado que ya no quería que lo definiera. «Yo no he robado nada», dijo, tratando de mantener la voz firme. El perro a su lado, sintiendo las emociones revueltas de su dueño, soltó un suave ladrido, como alentándolo. El hombre lo miró fijamente. «Escucha aquí, niño.
no tienes que ser un héroe. Solo dile a tu amigo lo que sabe, y todo se resolverá. Pero no mientas, porque eso solo te traerá problemas. El peso de esas palabras lo aplastaba. Recuerdos de momentos oscuros y miserables titilaban en su mente. Un escalofrío recorrió su espalda, pero en lugar de doblarse, sintió como si una chispa de fuego comenzara a arder en su pecho. Ya había hecho algo grande hoy, había salvado a Esperanza y no iba a dejar que su pasado arruinara esa nueva luz que había encontrado. Yo puedo ser quien decida mi propio camino, exclamó, su voz más fuerte ahora. No soy un ladrón. Soy Diego, y estoy aquí para cuidar a mi amigo. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme a mí. Los rostros de los hombres mostraban sorpresa. No esperaban esa respuesta, esa resistencia. Diego sintió el apoyo de los niños detrás de él, sus pequeñas miradas de admiración lo llenaron de valor. ¿Vas a pelear por él?, preguntó uno de los niños, su voz temblando. Diego asintió, sintiendo el amor por Esperanza fluir en su interior. No voy a permitir que me arranquen lo que he encontrado. No hoy. Quizás nos hemos equivocado contigo, Diego, murmuró el hombre de la cicatriz, desenfocando su mirada. Pero permanecer en la calle es peligroso. No puedes confiar en cualquiera. Lo sé, respondió Diego, el desafío en su mirada. Pero tengo a quien cuidarme. Y aunque me digas que estoy en peligro, no me iré, he encontrado un hogar, y se sentiría como rendirse volver a lo que fui. El silencio se hizo pesado, hasta que los hombres intercambiaron miradas. Finalmente, el más alto se dio media vuelta y dijo, vete a casa. Pero recuerda, nos tendrás que mostrar que te mantienes en el camino correcto. La sensación de alivio envolvió a Diego como una manta cálida. Miró a sus amigos, quienes estallaron en murmullos de relief, como una pequeña comunidad que acababa de vencer una gran amenaza. Sin embargo, en el fondo de su ser, una nueva inquietud creció. Esa conversación no solo había puesto a prueba su valor, sino que tenía un oscuro eco. ¿Qué pasaría si esos hombres regresaban? ¿Y si no lo dejaban ir tan fácilmente? Mientras caminaba de regreso entre risas y celebraciones, una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿podría realmente mantener su nuevo comienzo, o su pasado aún lo acechaba? La respuesta se deslizó silenciosamente en su corazón: una batalla apenas comenzaba. Diego regresó al grupo, el rayo de alivio todavía fluyendo en su pecho, pero con la sombra de la preocupación a sus espaldas. Observó a Esperanza, cuyos ojos brillaban con gratitud, y a los otros niños que comenzaron a reír de nuevo, como si el miedo nunca hubiera invadido su pequeño mundo de felicidad. Sin embargo, en su interior, una tormenta de incertidumbre no se apaciguaba. ¿Qué pasó, Diego? ¿Por qué te llamaron?, preguntó uno de los más pequeños, su voz temblando ligeramente. No fue nada, solo quieren asegurarse de que todo esté bien, respondió Diego, sin poder borrar la seriedad de su voz. El niño lo observó, con una mezcla de desconfianza y esperanza. Era asombroso cómo, a pesar de su valentía, la dignidad de Diego se manifestaba a través de sus gestos y palabras. Pero, por dentro, la batalla aún continuaba. Mientras caminaban hacia el refugio improvisado del grupo, un rincón olvidado detrás de unas viejas cajas, sabían que allí estaban a salvo, al menos por el momento. La atmósfera se iluminó mientras los niños compartían sus historias y se permitían jugar nuevamente, pero Diego no podía quitarse de la cabeza la advertencia del hombre de la cicatriz. La noche cayó, dejando el aire fresco y una luna brillante que observaba desde lo alto. Mientras los niños intentaban descansar, Diego se sentó al borde de su improvisada cama. La voz de su pasado lo acompaña, con ecos de advertencias, tentaciones y el recordatorio de que siempre había alguien o algo al acecho. Miró a su alrededor, viendo a sus amigos dormir, y el deseo de protegerlos creció dentro de él. ¿Diego? Esperanza se sentó a su lado, desarropando los sueños para asomarse a la realidad. ¿Estás bien? Él le sonrió. Sí, solo estoy pensando un poco. La sinceridad de su voz sorprendió a la niña. Con un abrazo rápido y decidido, ella le dijo: no te preocupes. Siempre estaremos juntos. No importa lo que pase. Sus palabras eran un bálsamo para su alma y, aunque Diego quería creerle,
una parte de él temía que el destino no sería tan generoso. ¿Qué haría si esos hombres regresan?, preguntó ella con un tono enigmático. Esta pregunta lo golpeó como una ráfaga. Se sentó, su mente recorriendo posibles escenarios. La verdad era que no sabía si podría ser tan valiente la próxima vez. ¿Qué pasaría si lo amenazaban, si lo golpeaban? ¿O si, en un arranque de desesperación, alguien resultara herido? El dolor de esas posibilidades se profundizó cuando escuchó un ruido a su alrededor. Alzó la vista y, en la penumbra de la noche, notó que una figura se acercaba sigilosamente a su refugio. Su corazón palpitó con fuerza. La figura se detuvo, iluminada solo por la luz tenue de la luna. Diego respiró hondo y se preparó para cualquier cosa, incluso para enfrentar su propio miedo. «Hola, Diego». La voz era tranquila y suave, pero algo en ella hizo que su piel se erizara. Era un hombre más joven, pero aún demasiado familiar. «¿Quién eres tú?», preguntó Diego, sus palabras firmes a pesar del temblor que sentía dentro. «Vengo a hablar contigo. Soy amigo de los hombres de antes». El eco de esas palabras resonó. «¿Qué quieres?», inquirió, blandiendo una mezcla de desafío y temor. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Solo quería saber cuánto vales y qué estás dispuesto a hacer por aquellos a quienes amas». Diego se sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué tipo de prueba era esta? Pero antes de que pudiera articular un plan, el hombre continuó. «Porque la vida en la calle tiene un alto precio, Diego. Y el tiempo se agota». Su voz se desvaneció en el silencio de la noche, dejando a Diego con una pregunta inquietante: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger a aquellos que amaba, y aún más, hasta dónde lo llevaría su lucha por el cambio? El peso de la decisión lo sobrecogió, la luna brillaba intensamente, pero Diego no podía captar su luz. Una batalla más se avecinaba, y esta vez, la línea entre el pasado y el futuro se volvía cada vez más borrosa. Sin embargo, en medio del caos, su espíritu se erguía lleno de una nueva determinación, pero sería suficiente. Mientras la figura se alejaba en la oscuridad, su corazón latía fuerte, listo para una pregunta más aterradora: ¿estaría de nuevo atrapado en un ciclo del que no podría escapar? Diego permanecía inmóvil, con la mente envuelta en una nebulosa de dudas y temores. La figura del hombre se desvaneció como un eco lejano, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Qué significaba realmente valer? ¿Era más que simplemente sobrevivir, más que proteger a sus amigos? Esa noche, la incertidumbre lo devoraba. Se reclinó contra la fría pared, escuchando los suaves murmullos de los niños que dormían. La dulce voz de esperanza lo había reconfortado momentáneamente, pero la realidad se abalanzaba sobre él como una tormenta, llevándolo a un abismo de angustia. ¿Y si un día no puedo protegerlos?, se preguntó en voz alta, más para sí mismo que para nadie más. La idea de sus amigos heridos, traumatizados, le desgarraba el corazón. Aún así, sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se había comprometido a ser su protector, pero ahora no estaba tan seguro de sus propias fuerzas. Justo en ese momento, un leve crujido proveniente de la oscuridad hizo que su corazón se detuviera. Giró la cabeza bruscamente, preparándose para cualquier cosa. Pero fue solo Marcos, uno de los más pequeños, quien se había despertado. El niño le sonrió con esa ingenuidad infantil que desarmaba a Diego. «¿Podemos hacer algo divertido, Diego?», preguntó Marcos, frotándose los ojos. La sinceridad en su pregunta rompió un poco la tensión que sentía. «Claro, podemos contar historias», respondió Diego, intentando forjar una sonrisa. Al mirar los ojos brillantes de los niños alrededor de él, comprendió que su propósito era más fuerte que cualquier amenaza. «Pero primero, quiero que cerremos los ojos y pensemos en un lugar feliz». Los niños asintieron, cerrando los ojos con entusiasmo. Diego se sintió más en control, imaginando un refugio donde el miedo no podía alcanzarles. Sus voces eran suaves al susurrar historias de un mundo mejor, repleto de risas, juegos y paz. Sin embargo, en el fondo, la sombra del hombre con cicatriz no lo dejaba en paz. Diego necesitaba respuestas, necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su pequeño mundo. Cuanto más pensaba en eso,
Más fuerte se sentía su decisión formándose en su interior. Esa noche, Diego se quedó allí, observando las estrellas a través del pequeño hueco en el techo deteriorado. Un pensamiento prendió en su mente. Quizás no era simplemente su lucha, sino una lucha conjunta. Si podía encontrar el valor de unirse a otros, entonces quizás habría una oportunidad. La comunidad era su mejor defensa. Al amanecer, el cielo comenzó a pintar tonos dorados y anaranjados, señalando un nuevo día. Decidido, Diego despertó a los niños y les habló de la importancia de unirse. Si trabajamos juntos, nada nos detendrá. Debemos ser fuertes, siempre protectores unos de otros. Algunos niños lo miraron incrédulos, pero otros asintieron, comprendiendo la importancia de su mensaje. Sin embargo, uno de los más grandes, Mónica, lo interrumpió. ¿Y si esos hombres regresan? ¿Qué haríamos? No todos somos tan valientes como tú, Diego. Esa pregunta golpeó a Diego con la fuerza de un rayo. ¿Qué haría si esos hombres volvían? Justo en ese momento, recordó las palabras del hombre de la cicatriz, hasta donde estás dispuesto a llegar, pero en lugar de ceder a su miedo, un destello de esperanza se encendió en su interior. Todavía no lo sé, pero si estamos juntos, encontraremos la manera de enfrentarlos. Los niños lo miraron, buscando seguridad y confianza. Fue en ese instante, con miradas compartidas y un propósito común, que Diego sintió que una luz brillaba en medio de la oscuridad. De repente, un grito rompió la calma de la mañana. Miren, señalando hacia la calle. Una figura se acercaba, un rostro familiar en medio de la multitud. Diego se tensó. ¿Es el hombre de la cicatriz? Y el eco de su propio corazón preguntó. ¿Sería un nuevo desafío, o necesitarían enfrentarse a algo aún más oscuro? La vital pregunta quedó en el aire, mientras todos los ojos se volvían hacia la figura en movimiento. La mañana prometía más de lo que podían imaginar. Diego apenas pudo contener la respiración al observar cómo el hombre de la cicatriz se acercaba. La figura era imponente, su presencia emanaba una energía inquietante que helaba el aire. Sin embargo, algo en su andar parecía diferente, menos amenazante que la última vez. Los niños lo miraron en silencio, sus ojos grandes, asustados pero a la vez curiosos. ¿Qué quiere?, murmuró Mónica, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Diego no sabía qué responder. La incertidumbre lo envolvía de nuevo, una mezcla de miedo y la esperanza que había construido en las últimas horas. Cuando el hombre llegó a la distancia corta, se detuvo y observó a los niños. Una sombra pareció cruzar su rostro, como si la cicatriz que lo marcaba le recordara algo doloroso. Luego, vio a Diego y una sombra de reconocimiento apareció en sus ojos. No he venido a hacer daño, habló, su voz grave pero con un tono que, inesperadamente, no sonaba hostil. ¿Qué quieres?, preguntó Diego, sin poder disimular la desconfianza. El hombre hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas antes de continuar. Escuché sobre ustedes, dijo lentamente. Vi cómo te preocupas por estos niños. Me recordaste a mí mismo cuando era joven, cuando todo lo que quería era proteger a los que amaba. El aliento de Diego se detuvo. Las palabras del hombre eran impredecibles. ¿Podía haber esperanza donde antes solo había miedo? Nadie les ha enseñado a luchar de verdad, continuó el hombre. Pero puedo ayudar. Conozco la manera. Una mezcla de confusión y curiosidad empezó a surgir en los rostros de los niños, que se miraban unos a otros. ¿Ayudarnos? ¿Por qué harías eso?, preguntó Mónica, desconfiada. Si solo viniste a asustarnos, no logrará nada. El hombre sonrió, pero era una sonrisa triste. No quiero asustarles. He estado en el lado equivocado de la vida. Pero a veces, se ve la luz en lugares inesperados. Nunca es tarde para cambiar. Diego sintió una punzada de emoción. Esta no era la respuesta que esperaba. ¿Cómo podemos confiar en ti?, preguntó sin poder evitarlo. Me llamo Luis, respondió. Sé que no les resulta fácil confiar. Pero lo que ofrezco no es solo entrenamiento. Esto es un camino para construir algo mejor. A veces, se necesita un desafío para descubrir el verdadero valor.
Los niños comenzaron a murmurar entre ellos, su inquietud iba transformándose en un destello de interés. Sin embargo, Diego no estaba seguro si aceptar la oferta de Luis era la respuesta correcta. La lucha que enfrentaran podría ser aún más peligrosa si no sabían qué esperar. Sin embargo, la idea de que podrían aprender a defenderse, de empoderarse, lo llenó de una mezcla de esperanza y temor. Si decides seguir adelante con esto, no será fácil, continuó Luis. Pero juntos, podrían convertirse en más de lo que jamás imaginaron. Las palabras resonaban en la mente de Diego, haciéndole tambalear entre su deseo de proteger a los niños y su instinto de mantenerlos alejados del peligro. ¿Pero tenía realmente la opción de negarse? La mirada de Luis cargaba el peso de la experiencia, y por una fracción de segundo, Diego vio en su rostro el reflejo de su propia lucha. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo que el aire se hacía más denso, como si la decisión que estaba a punto de tomar pudiera cambiarlo todo. Escoger lo que es correcto. Los valientes no son aquellos que nunca sienten miedo, sino los que enfrentan sus miedos. Luis franqueó la puerta de una posible nueva realidad, la incertidumbre le apretaba el pecho. Diego miró a los niños y vio ansias de protección en sus ojos, en sus miradas, el deseo de seguir adelante. Pero mientras la figura de Luis se desvanecía unos pasos más allá, una inquietante sensación lo invadió. Algo más estaba por descubrirse, y solo el tiempo diría si la luz en el oscuro camino sería guía o trampa. ¿Puede ser esto el comienzo de algo nuevo o un error letal?, pensó Diego mientras la figura se alejaba, dejando un rastro de preguntas que resonaban en su mente como un eco distante. La mañana prometía más de lo que podían imaginar. Diego sintió que cada segundo pasaba como un suspiro congelado en el aire. Mientras la figura de Luis desaparecía entre la bruma de la mañana, la tensión en el grupo se tornó palpable. Mónica, rompiendo el silencio, se giró hacia Diego con una mirada intensa. ¿Y si es un truco? ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos llevará a un lugar peligroso? Lo se respondió Diego, intentando calmar su propia incertidumbre. Pero también hay algo en el que no parece ser solo maldad. A veces, las personas que han sufrido pueden enseñarnos más de lo que imaginamos. Los niños, aún temerosos, comenzaron a fruncir el ceño. La idea de estar expuestos a más peligros les daba escalofríos, pero había un fuego interno que también comenzaba a encenderse, la posibilidad de ser más fuertes, de defenderse. Cuando Diego los miró uno por uno, vio en sus rostros una mezcla de miedo y deseo de superación. A pesar de la gravedad de la situación, la supervivencia había encendido una chispa en sus corazones. ¿Qué haremos ahora?, preguntó otro niño, Carlos, sus palabras llenas de angustia. ¿Deberíamos seguir a ese hombre? ¿O quedarnos aquí y esperar que todo mejore? Podemos elegir, dijo Diego, apoyando sus manos sobre sus hombros. Podemos quedarnos atrapados en el miedo o enfrentar esto juntos. Tal vez lo que Luis ofrece es una oportunidad única. Mientras sus palabras resonaban, un pequeño niño que había estado en silencio durante toda la conversación levantó la mirada. Yo quiero aprender, dijo con un hilo de voz temblorosa. Me defendería de los que siempre nos lastiman. Solo quiero estar seguro. Las palabras del niño hicieron eco en los corazones de todos. Era una verdad sencilla y poderosa que podía transformar su realidad. Fue entonces cuando Mónica, con los ojos brillosos, exclamó, ¿de verdad, podemos, Diego? ¿Podemos ser fuertes y luchar por nosotros mismos? Diego sintió el peso de la responsabilidad aplastarlo por un momento, pero también una oleada de decisión. Si decidimos hacerlo, lo haremos juntos. Seremos un equipo. Y esto comenzará ahora, así que debemos buscar a Luis. Él nos espera. Mientras se encaminaban hacia donde Luis se había marchado, un extraño silencio reinó en el grupo. Comenzaron a percibir no solo el peligro alrededor, sino también la necesidad de unirse. La determinación de cada uno se sentía como un lazo invisible entre ellos, firmando un pacto de valentía. Al llegar a la parte más alejada del parque, una imagen inesperada los desvió de su ruta. Un niño de la calle, sucio y desnutrido, sostenía un pequeño cartón con la frase, «Me dan comida por ayudar». Diego y los demás se detuvieron, sorprendidos por la franqueza de su mensaje.
¿Ayudar en qué?, preguntó Diego, acercándose con cautela. El niño, de quizás no más de 8 años, miró a Diego directamente a los ojos. Puedo ayudar a vigilar. Los que vienen son peligrosos, cuento lo que veo. Y si ustedes me dan comida, puedo hacerlo diariamente. Sus palabras eran directas y cargadas de una verdad desgarradora. Los niños se miraron entre ellos, y en sus miradas se vio un entendimiento repentino. Era un acto de sobrevivencia, pero también de comunidad. Lo que ofrece es valioso, murmuró Mónica. Podemos aprender de él mientras cuidamos de él también. Mientras Diego reflexionaba sobre esta nueva opción, sintió que el mundo a su alrededor empezaba a transformarse. Quizás no solo era él quien tenía que proteger, sino también el niño que había sido olvidado por la sociedad. Está bien, respondió Diego finalmente, y en su voz había un nuevo tono de esperanza. Te ayudaremos, pero debes ayudarnos también. El camino que elegimos no será fácil, pero juntos podemos encontrar una luz en esta oscuridad. ¿Sería este un nuevo comienzo o un giro más en su difícil destino? Con el niño al lado y la promesa de Luis en su mente, Diego sintió que el verdadero desafío acababa de comenzar. ¿Podrían formar una familia en medio de tanto caos, o se perderían en el camino? Cada paso que daban se cargaba de promesas y temores. La historia apenas comenzaba a revelarse, y una nueva figura en el horizonte comenzaba a generar ecos de transformación. La luz del amanecer filtrándose entre las hojas de los árboles iluminó los rostros de los niños, que observaban al pequeño nuevo compañero con expectación. Diego sintió que el peso de la responsabilidad se intensificaba, pero también había una chispa de determinación en su corazón. Forma parte de nosotros, les dijo al niño de 8 años. ¿Qué tal si te llamamos Juan? El niño asintió, sus ojos llenos de gratitud, decididos, partieron hacia la dirección donde Luis había desaparecido. Durante el camino, compartieron entre risas y temores historias de sus pasados, creándose un lazo que los uniría en esta nueva aventura. Cada paso que daban fortalecía su convicción de protegerse unos a otros. Al llegar a un claro, encontraron a Luis esperándolos. Su figura, aunque fuerte, llevaba un aura de amabilidad que desarmaba a los más temerosos. ¿Están listos para enfrentar lo que viene?, preguntó, la seriedad en su voz contrastando con la energía vibrante del grupo. Diego, al frente, asintió con firmeza. Sí, queremos aprender. Queremos ser fuertes juntos. Luis sonrió, no con burla, sino con un eco de respeto. Entonces, comenzaremos hoy mismo. La fortaleza no solo se mide en músculos, también se forja en el corazón. Aprenderemos a defendernos, a cuidar de los demás, y a ser una comunidad. Las palabras resonaron claramente, llenando el aire con una promesa. Los días se convirtieron en semanas, y Diego, Juan, Mónica, y los demás niños se entrenaron incansablemente. Pequeñas lecciones sobre la confianza, la valentía, y el trabajo en equipo se convirtieron en la base de su nuevo hogar. Al verlos crecer y desarrollarse, Diego sintió que su propia historia se transformaba también. Era como una flor que finalmente veía la luz y se atrevía a florecer. Una tarde, mientras estaban en medio de su entrenamiento, un grupo de los hombres que habían desafiado a Diego se aproximó. Esta vez, el sudor no fue frío en su cuerpo, había aprendido a ser más fuerte. Mira a quién tenemos aquí. El niño de la calle se ha vuelto valiente, dijo el de la cicatriz, con la burla asomándose en su voz. Diego dio un paso al frente, y en lugar de miedo, una mezcla de desafío y confianza lo invadió. No estoy solo. Esta vez no nos intimidarás. Estamos aquí para protegernos. Observó a su grupo, que se había unido en la lucha. Las miradas de Juan y Mónica reflejaban su coraje, su espíritu resplandecía. Los hombres, al ver la unión entre los niños, retrocedieron un paso. Volveremos, dijo el líder, tratando de mantener la firmeza, aunque sus ojos traicionaron incertidumbre. Diego sintió que la victoria ya estaba en el aire. Estos hombres no podían vencer lo que habían construido juntos. La victoria fue más que un momento de triunfo, fue la culminación de la transformación. Diego ya no era solo el niño de la calle, sino un líder, un protector, y ahora, una parte integral de esta brillante comunidad.
No solo había encontrado su lugar, también había ayudado a otros a encontrar el suyo. Al caer la noche, mientras los niños compartían risas y planeaban su futuro, Diego se sintió libre. Su secreto ya no pesaba sobre él. En cambio, las historias de su lucha se transformaron en lecciones de valentía, la fuerza de su familia elegida brillaba intensamente. En ese instante de unión, miró a cada uno de ellos y sonrió. Hemos superado tanto, y aún hay mucho por delante. Pero juntos, podremos enfrentar cualquier desafío. Con el corazón lleno de amor y esperanza, Diego respiró hondo y sintió cómo su pasado lo había moldeado, pero no lo definía. La historia no había terminado, simplemente comenzaba a escribirse un nuevo capítulo lleno de promesas. Este es el momento en que necesitas suscribirte ahora si quieres seguir siendo parte de esta increíble transformación. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que también necesiten inspiración. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos llenó de emoción. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo el amor y la comunidad pueden cambiar vidas. Gracias por ser parte de este viaje.